Seguimos en Nuevo Paradigma hasta las 20 horas. Te recuerdo que mañana es el último programa de Nuevo Paradigma en el ciclo 2016. Va a arrancar de 15 horas. Hacemos un programa ómnibus, colectivo, bondi, como vos quieras. De 15 a 20 horas. Mañana 5 horitas acá, que va a haber mucha gente compartiendo este último programa del ciclo 2016. Volvemos después, los primeros días de febrero en el 2017. Silvina Dónola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Los extraño Huguito Fernández que tenía. Sí, no pasó pudo con Huguito venir. Fernández? No pudo venir. Tuvo que resolver unas cuestiones personales. Sí. De último momento, estaba sorprendísimo porque hacía rato que lo quería resolver. Y ¿Huguito? Sí, y felizmente se le dio hoy, así que justo en este horario. Así que bueno, no puede venir. Está bien, puso prioridad. Sí, como hoy hablamos en el programa de las prioridades. Me encargó el espacio. Que te encargó el espacio. Y vos trajiste el libro tuyo. Sí. Que te lo dije fuera de micrófono, que te estoy debiendo la lectura de ese libro. Me lo estoy reservando para cuando dejes la actividad de ahí, poner una reposerita, leerlo tranquilo, que te van a leerlo. Sí. ¿Cuál es el capítulo que más te... Bueno, obviamente, todo gusta, ¿no? Te voy a hacer una pregunta ridícula. Alguien escribe un libro, decirle cuál es el capítulo que más te gustó, te va a decir todo. Pero vos sabés que Pero hay uno que por ahí... Te voy a hacer al revés la pregunta. ¿Cuál fue el primer capítulo que vos te dio pie para empezar con todo esto? ¿Sí? Viste que hay algo que te incentiva, ¿no? El primer capítulo habla de lo que me sucedió a mí. Yo cuento mi propia historia dentro Claro. Ajá. Cuento mi propia historia dentro de la facultad de arquitectura y qué me pasó a mí como estudiante. Apenas atravesé el umbral de la facultad y que después lo vi muchas veces replicado en muchos chicos, ¿no? Y después de muchos años lo sigo viendo. Lo sigo viendo, pero no sé, me cuentan cosas, por ejemplo, sí, porque mi novia está estudiando arquitectura y yo no sé por qué, pero la pasa re mal. Claro, vuelve llorando, todo lo que hace se lo critican mucho. Bueno, de alguna manera yo arranco un poco por ahí porque es el fenómeno del cual, no solo porque lo pasé, sino porque lo vi y lo veo replicado inclusive en todo el mundo. Porque no solo, digamos, me contacté con alumnos de acá, sino de otros países. Y es como una desazón que sienten porque hay una cuestión, ¿no? Que el vínculo con el espacio, siempre lo decimos, es primario en el ser humano. Entonces, el hecho de decidir dedicarse a estudiar arquitectura tiene mucho que ver con la ilusión de poder hacer contacto más profundo en el cómo se hace. Quiero aprender cómo se hace y poder hacerlo con otros, ayudarlos a otros. Me parece que esa es y también una cuestión de la creatividad. Ese creo que es la motivación de los chicos cuando eligen la Facultad de Arquitectura. Pero bueno, después, inclusive con el aspecto de los lugares que nos gustan, antes de ser arquitectos, antes de pasar por el recinto académico, nos gustan determinados espacios que nada tienen que ver con lo que se estudia luego. Hay una desconexión ahí forzosa, inclusive y coercitiva, yo lo voy explicando. Coercitiva porque, claro, si no adherís, no aprobás. Y los modelos que se toman como ejemplo, como referencia, son, digamos, muy taxativos en esa estética nueva que tenés que aceptar. Y bueno, es duro porque de alguna manera se produce una deconstrucción de uno mismo. Yo utilizo esa palabra, una deconstrucción. De Foucault. Ah, sí, mira. Michel Foucault. Sí. Sí, no soy lectora de Foucault, pero de alguna manera evidentemente leo cosas que tienen que ver. Y de todo lo que te ha constituido y te ha construido previamente desde tu cultura, desde tu familia, la relación con los vecinos, de todos aprendés porque tomás de ahí, de la escuela, de la tele, qué sé yo, todo lo que te va construyendo subjetivamente. Después
Es decir, me acuerdo un proyecto el primer trabajo en la facultad, un trabajo proyectual, sin tener ninguna noción de proyecto. Y yo había hecho lo que de hecho muestro con un dibujito que había hecho en esa época. Lo que había dibujado era una casita muy bonita, con flores, muchas plantas, glorietas con enredaderas, ventanitas, techitos inclinados, ¿no? Muy linda, muy de cuentos. Y yo me esmeré mucho, dije, qué hermosa oportunidad. Pero fue la misma oportunidad para decirme que era exactamente lo que no había que hacer. Entonces fue la primera experiencia que tuve, estuve muy consternada, muy contrariada, porque digo, pero ¿de qué se trata entonces? Si esto es lo que a mí me gusta, pero también sé que le gusta a mi mamá, le gusta a mi vecina, le gusta a mi tía, digamos, la gente de mi entorno. Pensá que uno tiene 17, 18 años y de lo que es arquitectura, digamos, tus experiencias son las casas de los otros. Y de repente el sueño de las mayorías, ¿no? Estamos hablando clase media, es una casa más o menos de ese estilo. De hecho, muchos de mis clientes me piden eso y me lo han pedido y lo he hecho. Ahora, lo pude hacer luego de hacer justamente yo una nueva deconstrucción de toda esa subjetividad nueva que se me cargó como un software para poder ser arquitecta. Entonces cuando terminé la facultad volví a revisar todo eso. Y para volver a encontrarme conmigo misma, porque de alguna manera yo explico que hice un trabajo de desdoblamiento, en donde, digamos, dejé una parte mía bajo llave. Fue una estrategia de inteligencia, te diría, porque no quería dar de baja mi yo, mi historia, de la cual provenía. Y entonces dejé otra abierta a ese nuevo paradigma, a esa nueva mirada, que se suponía que era la arquitectura de clase, la arquitectura correcta, la arquitectura que se esperaba que un arquitecto hiciera, ¿no? Y sí, me fue muy difícil desde lo ideológico, porque nunca adherí a eso, en lo profundo de mí nunca adherí. Los primeros estandartes que se mostraban eran, la verdad, imagínate, y la audiencia, ¿no? Imagínense espacios cuadrados, que tenemos en la realidad referencias de eso, ¿no? Cuadrados, grises, con ventanas muy chiquititas, o bien vidriados sin fin, ¿no? Cajas vidriadas. Y en un entorno vacío, un entorno desvitalizado, sin vida. Y esas lagunas, ¿viste? Esas lagunas que se arman, esas piletas, bajitas, ¿no? Como una cuestión decorativa, de agua muerta. Y eso eran los ejemplos que empezaban a llegar apenas entras. Y era muy desolador para mí, porque era lo que yo después describo como arquitectura de la muerte. Porque es una arquitectura realmente mortuoria, es una arquitectura que no está desprovista de toda vida, de todo rasgo humano, de todo rasgo que vibre, que a uno lo haga vibrar. Son casas que no tienen presencia humana. No tienen presencia humana. Vos cerrada, la dejás abierta o cerrada, es como que nadie habitara. Y si estás o no estás, no importa. Sí, no. Porque la casa no se trata de vos, sino se trata de ella misma. Que en rigor se trata de su propio autor, sí, ¿no? Porque es un trabajo de autor, en donde a su vez él tampoco es importante porque él está construido, él está también deconstruido de sí mismo. De sí mismo. Está desdibujado de sí mismo. Él también dio de baja su historia para poder meter este chip que no habla justamente ni siquiera de él. Él es portador, él es un portador. Seguro. Pero seguro. es una fabricación
Es una fabricación de esta estandarización que fabrica al ser arquitecto. Por eso Ahora, yo, fíjate sí. cómo pegan en lo psicológico, ¿no? Todo esto, porque en algún punto, tengas o no tenga dinero, tenga o no tenga un barrio privado o no barrio privado, o lo que fuera, o quieras tenerla más larga que tu vecino, como iría Serrat y todo lo demás, Sí. en algún punto hay una naturaleza humana que es común, ¿no? Una Sí. naturaleza humana que está más allá de la forma, las condiciones, que Sí. si ganás 10 o que ganás uno, Claro. ¿no? Y que en algún Exacto. punto eso psicológicamente, esa Nos afecta a despersonalización, todos. claro, te va a afectar. No tiene Obvio que clase, te afecta, no exactamente. tiene pertenencia de clase, es decir, todas Sí, las clases están afectadas por sí, ese tipo de arquitectura. Vos ves un barrio privado, digamos, no quiero decir un barrio de casas sociales y son cajas. ujú, Ves una casa de clase alta en un country y es una caja. ujú, Es decir, no hace una distinción de clase. Eh, entonces, digamos que es un corte estético y geométrico que atraviesa a la arquitectura toda. Es una arquitectura de época, de esta época, que representa de alguna manera a la modernidad y a la posmodernidad, porque esto nace con el movimiento moderno. El movimiento moderno, digamos, es el que sienta las bases de ese tipo de producción arquitectónica, que se trata de cubos, cajas, en donde es un, digamos, un puerto es un pasaporte claramente a la modernidad. ujú. Entonces se define en sí mismo como un logo, como un isotipo. Sí, sí. Y en todos lados es igual, no tiene ningún sentido de identitario ni de origen. Y transversalmente se instala en todas las civilizaciones del planeta, en todas las regiones, y habla el mismo idioma, que es el idioma de la vacuidad, el idioma de la nada, de la desterritorialización. Mm. Y bueno, esas son bases, fueron bases muy muy determinantes, ¿no? Estas bases de diseño. Comenzamos desde cero, decían. Y comenzar desde cero es decir, la historia murió. Eso es muy neoliberal, ¿no? La historia murió. O la historia no existe. La historia no existe. Y uno está constituido por la historia. Uno es por la historia. Mm. Si te sacan la historia, te sacan el yo. Viste que muchas de estas tendencias New Age hablan de despersonalizarte, de sacarte el yo. Es lo peor que te pueden hacer, sacarte el yo. Ujú, Es quitarte tu identidad, tu existencia. ujú. Entonces, de alguna manera, las casas, estos espacios, así sean públicos o privados, no tienen yo, no tienen identidad. Y para mí eso es grave porque el espacio, antropológicamente hablando, es importantísimo para la realización del ser humano. Mm. Entonces, cuando está licuado, cuando está vaciado, está vaciado de contenido, pero del contenido histórico, no del contenido al que él hace referencia, que es la Ujú, nada, ¿no? Porque ujú. eso es un contenido en sí mismo. El no texto, el no guión, también es un guión. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, eso trae un efecto en la emocionalidad y en la constitución de la persona, y es bastante complicado porque de repente vos estás angustiado, no te sentís arraigado en el lugar y no sabes por qué. Y lo asociás a alguna cuestión vincular, que me llevo mal con este, con el otro, pero nunca vas a asociar que es el espacio el que te va enajenando. Que te está condicionando. ¿Y sí? Y sí, claro que te afecta. Por eso está Ujú. el Feng Shui, Mm. digamos, ¿no? El Feng Shui, digamos, para los Mm. chinos, que tiene mucho que ver con todo esto. ¿En qué Sí. quedan? Cuando vos te encontrás con... Igualmente, Sí. fíjate que esa mirada del Feng Shui, como lo denominas vos, también, por ejemplo, veo edificios que a todas luces son deshumanizados, pero tiene buen Feng Shui. Entonces ahí tampoco entiendo bien cuál es el abordaje que asegura que sea bueno para el ser humano, porque en definitiva lo que es verdaderamente humano y que nos hace bien tiene cualidades muy concretas que no son las que luego vos ves con un edificio de buen Feng Shui. Me refiero a que Totalmente, sí. si estamos hablando de una torre,
cristalizada, toda con piel de vidrio, se llama así, piel de vidrio, súper moderna. Pero para el ser humano eso no sirve, es completamente enajenante. Entonces, por eso te digo, tengo mis dudas con esta teoría también. Hay que tomarla con cuidado porque de repente no repara en cuestiones que son muy concretas, que nos afectan, pero es como que pasan de largo y quedan y se instalan, y de repente estás viviendo en un lugar que sí tiene buenas pautas de Feng Shui, pero no lo veo viable yo desde lo humano. Última preguntita, nos quedan 2 minutitos para entregar justo a tiempo el horario. ¿En qué quedaron los antiguos compañeros tuyos, los compañeros tuyos que entraron en la facultad? Viste que uno entra en la facultad con toda una carga idealista, ¿no? Que es periodista, piensa que va a ser el mejor periodista, va a cambiar el mundo, el arquitecto va a revolucionar la arquitectura. Sí. Y cuando pasa el tiempo y vos te lo encontrás. Y te lo encontrás, por ejemplo, trabajando en proyectos totalmente distintos al tuyo, ¿no? Sí, hay mucha variedad. Hay muchos que no se dedican, hay muchos que se han dedicado por entero a entrar al sistema, que es especulación inmobiliaria. Se han convertido en empresarios. La verdad que para ser empresario no hace falta pasar por la Facultad de Arquitectura, porque es todo delegado el trabajo prácticamente. A chicos jovencitos que dibujan y que ponen, digamos, su 100% ahí para laburar, digamos, hacer contacto con la... Sí. Después veo mucho también una inclinación a las artes, a hacer cuestiones más manuales, porque bueno, es verdad que todo lo que es la arquitectura es una carrera que ha aglutinado muchas tendencias de la persona, a la música. Hay muchos músicos arquitectos, porque tenemos una cuestión con la sensibilidad y la creatividad. Entonces esa es una... Bueno, yo lo conocí a Willy Rodríguez, que era cantante de madrigal. Claro. Era arquitecto. Claro. Entonces tenemos a mí me gusta mucho la música, tengo mucha sensibilidad con la música, con el dibujo, con la plástica, con la creación. Sí, realmente tenemos un perfil que puede dar vida a muchas especialidades. Por eso también tenés muchos escapes. Ahora yo, en mi caso, elegí, digamos, la especialización en todo lo que es el espacio, en íntima relación con desde lo humano. Desde lo humano, pero en términos científicos, no en términos filosóficos o de opinión, sino que le quise dar un marco científico, por lo cual me fui especializando en áreas con neurocientíficos, con biólogos, con matemáticos, físicos, de manera que, inclusive que son estudiosos de la arquitectura, pero desde esas áreas duras, digamos. Y como para garantizar y no dejarlo en un marco de opinión. Porque al estar tomada como un arte y con una condición más plástica, es como que vale todo. Y el ser humano no tiene un cuerpo o una cuestión fisiológica que valga todo. Si vos tenés ganas de orinar, tenés que ir a orinar, no puedes decir hoy no quiero. Sí. Hoy no quiero, o ponerte al borde de un acantilado y decir no, el vértigo no es una invención, es una opinión. El vértigo el vértigo lo tenés. Está dentro de tu aparato sensorial, fisiológico, biológico, y atado a una biología desde el comienzo de la vida. O sea que no puedes negar eso por una cuestión artística o plástica o de demostración de creatividad, porque ahí viven personas que son muy concretas en sí mismas, no solo en lo biológico, sino que además tienen una cuestión cultural y antropológica muy fuerte. Claro. Entonces, bueno, por eso digo, merece una mirada un poco más seria, creo. Silvina, lamentablemente se nos fue el tiempo. Dale. Se nos voló el tiempo. Sí, mira, ya nos pasa un cachito Sí, ya estamos llegando a las 20 horas. Yo te agradezco mucho el último programa, después ya volvemos en febrero
así que va a estar junto con Huguito Fernández. Dale. Para compartir este espacio. Sí, ¿Cómo vamos no? a tener más horas, a partir de febrero. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, algunas horitas más, vamos a ver Bueno, cómo lo armamos. saludos a todos los oyentes entonces. Te agradezco Y hasta mucho. la próxima. Y suerte con el libro, que le está Gracias. vendiendo mucho. Gracias.